Hola, querido joven, querido maestro del Maranatha Class. Estamos muy contentos de acompañarlo en un nuevo resumen de la lección número 4. Y estamos muy contentos también porque los podemos acompañar desde la iglesia de Santa Olga, que si bien aún no está terminada, no se ha hecho la inauguración oficial, ya nos estamos congregando aquí, así que estamos muy contentos de poder utilizar este templo para realizar este resumen. También estamos contentos porque nos acompaña un joven de Santa Olga, Campbell Donoso, y también nos acompaña otro joven que es Eric Jaque de Lagunillas. Así que muy contento por ello también. Vamos a pedir la presencia del Señor para comenzar este resumen. Así que Eric, por favor. Tenemos los palabras. Querido Dios, te damos muchas gracias porque tenemos la oportunidad de estudiar temas importantes como es el santuario. Gracias porque tú nos muestras tus intenciones siempre de poder habitar en medio nuestro. Que tu Santo Espíritu nos ayude a poder entender, a poder comprenderlo, poder compartirlo también en nuestros amigos que nos están viendo de la misma forma. Lo pedimos, oh Dios, y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la lección de esta semana lleva por título Un lugar para mí. El día sábado comenzaba contando la historia de un matrimonio que había recién casado y que ellos buscaban un hogar para vivir. Y ellos no tenían casa propia, entonces tenían que arrendar. Quisieron buscar un arriendo que les saliera lo más económico posible para poder ir ahorrando para poder comprarse su casa. Y encontraron un lugar que era súper económico y además tenía muebles. Entonces ellos dijeron, ya, aquí la hicimos. Y ellos se fueron a vivir a ese lugar y se dieron cuenta de que no era como se lo habían pintado. Estos muebles eran antiguos, el sofá era antiguo, ellos tenían que compartir la ventilación con todo el edificio, por lo cual si habían cocinando en otra casa o si estaban fumando en otra casa, ellos sentían todo este olor y no era grato para ellos vivir así. Para ellos eso no era un hogar porque todo eso era signos de incomodidad. Y estuvieron orando para poder encontrar un hogar para comprar y estuvieron 6 meses orando y ahorrando y pudieron comprar una casa. Ya, si bien esta casa no tenía ningún mueble, solo un colchón, ellos se sentían en su hogar, se sentían cómodos ahí y eso los hacía que ellos quisieran ese lugar porque era propio y se sentían cómodos. Y eso pasó también con el pueblo de Egipto. Recordemos que ellos pasaron 400 años siendo esclavos también el pueblo de Israel en Egipto y cuando fueron liberados, bueno, entender primero que ellos cuando estaban en Egipto no era un hogar porque ellos vivían quizás en precarias condiciones, eran esclavos, po. Al fin y al cabo eran esclavos, entonces ¿cómo se trataba a un esclavo? Ya todos lo sabemos en ese entonces. Y ya ellos cuando pudieron ser liberados, 400 años después, ellos ahí entendieron también por qué el Señor también le mandó a Moisés crear un tabernáculo en medio de ellos, ¿cierto? El Señor quería habitar en medio de ellos para poder lograr vivir y hacer un hogar con ellos. Y de eso se va a tratar la lección de esta semana. El día domingo, cuando estudiamos Éxodo 25. Sí, el Éxodo 25 trata principalmente, bueno, los primeros versículos hablan de que Dios tiene la intención de crear un santuario donde Él es como un hogar para Dios, para que Dios habite en medio de su pueblo. Y del versículo 10 en adelante da como muy detalladamente los materiales, con lo que tienen que hacer, las medidas, y le dice algo muy particular a Moisés que le dice en el versículo 9, conforme a lo que yo te muestre. O sea, Dios le dio instrucciones a Moisés, a su pueblo, para que le construyeran un hogar y él pudiera habitar en medio de ellos también. Exacto. Destacar igual, ¿cierto? Ahí lo que dice en el versículo 9, cuando Dios le da esa orden, y igual pide que el santuario sea de orden, ¿verdad? Y enfocarnos un poco en eso porque el Señor al hacer el santuario, ¿cierto? Elige una persona en especial para hacer, ¿cierto? Toda la ceremonia, que es el sacerdote. Y ¿por qué no que cada, en este caso, israelita, fuera a dejar su sacrificio e hiciera lo que hacía el sacerdote? Sería un desorden, porque todos los días, imaginarnos que todos los días llevando sacrificio, claro, entonces iba a haber un colapso. Y entonces ahí también destacar eso, el orden y todo lo que hace Dios para que su iglesia sea, ¿cierto?, de orden. Funcionamos bien al final, ¿cierto? El día lunes lleva por título Quiero vivir contigo. Y aquí a nosotros nos da también bastante curiosidad de por qué el Señor quería vivir en medio de gente que eran infieles, que quizá eran apóstatas, que pues, pensemos también que no iban solamente del pueblo de Israel, sino que habían de otras etnias también. Entonces, esto nos llama bastante la atención de por qué el Señor quería vivir en medio de ellos. Pero también entendemos que es porque Él ama a su pueblo, ¿cierto? Independiente de la condición de cómo seamos, Él ama a su pueblo. Y ahí el Señor, ¿qué hizo primeramente? Las leyes, ¿cierto? Le dio las leyes a Moisés
adivina quién es, en el monte, porque pues menos su pueblo nunca se había regido por una ley y ellos no sabían lo que era estar bajo una ley. Así que ahí el Señor, como anteriormente mencionamos, comenzó bien con el orden, con la ley. Y la primera ley que fue la más importante, La la de creación los una 10 ley mandamientos. para la convivencia, una convivencia entre ellos y con Y Dios con también. Dios, los 10 O mandamientos. sea, este santuario a mí me llama la atención que Dios le dio una ubicación en particular también. Tenía que estar en el centro del campamento del pueblo de Israel. Y eso nos da a entender también, significa que este lugar, este santuario, este lugar de adoración también, la adoración a Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Eso tiene que ser nuestro principal cosa más importante, la adoración a Dios. Este santuario tenía, aparte de que Dios iba a habitar en él, tenía otras intenciones. Dios tenía unas intenciones de que su pueblo se volviera hacia él. Y anoté tres importantes que son restaurar la relación con Dios, del pueblo de Israel con Dios, recibir el perdón de los pecados y experimentar una vida abundante en él. O sea, Dios tenía unas intenciones súper lindas con su pueblo. Era por eso que necesitaba un lugar en particular, en especial, que estuviera, ¿no es cierto?, ubicado también en un lugar especial. Y Exacto. mencionar igual que no importaba, ¿cierto?, la condición de cada persona en aquel momento, o que tan grande o tan pequeño haya sido su pecado, sino que él siempre quería que cualquier persona pudiera acudir a su brazo, ¿no?, a su bendición ahí en aquel momento. Las Sí. puertas de su hogar siempre están Exacto. abiertas. Y lo que nos llama la atención es que, volviendo nuevamente a los pecadores que eran, y él les pidió a ellos que le construyeran el santuario a su hogar, y lo llevamos nosotros reflejado acá a Santa Olga, lo privilegiado que nos podemos sentir nosotros también, y que debemos sentirnos por participar en la construcción de este templo. Entonces, con ese gozo tenemos nosotros que hacer estas cosas, porque el Señor nos da ese privilegio de poder ser partícipes, porque Él podría haberlo mandado a hacer, haberlo hecho Él, que se construya el santuario, y haberlo hecho, pero no, le pidió a su pueblo para trabajar en comunión con Él. Se hiciera parte de Hiciera quiere que parte. trabajemos con él. Claro. Exacto. Y aquí ya nos dirigimos al día martes, que ya por título El culto en tipo y símbolo. Y aquí también queremos, bueno, mencionar que este santuario terrenal era semejante al santuario celestial. Entonces Moisés también fue privilegiado de poder verlo. Y para saber cómo debía ser, por eso Dios fue tan meticuloso y tan específico con las medidas, con los materiales, y también que Moisés pudiera ver ahí como que tenía que ser construido al pie y la letra. El día martes también nos ayuda a entender que los utensilios y cosas que estaban dentro de este santuario tenían otro significado también. O sea, había un altar de holocausto, una fuente de lavado que simbolizan otra cosa. En ese tiempo simbolizaban, ¿no es cierto?, un plan de redención, pero para nosotros también nos simboliza cómo debemos caminar y acercarnos a Dios. O sea, cuál es el camino a seguir. Primero debemos aceptar su sacrificio, ¿no es cierto? Porque en primer lugar estaba el altar del holocausto, después venía el lavado donde se lavaban los sacerdotes. Eso simboliza para nosotros el bautismo. Ya después viene, ¿no es cierto?, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de oro, el altar del incienso, todo tiene otro significado, otro simbolismo. Y por último, ¿no es cierto?, en el lugar santísimo ya estaba la ley de Dios, por el mandamiento. Exacto. Igual mencionaba igual la lección que nosotros imagináramos un poco cómo era igual el santuario celestial, porque dice que el santuario terrenal no era ni la sombra del celestial, o sea, lo magnífico que debe ser el santuario celestial, tiene que ser, no sé, maravilloso. Exacto. Y bueno, también especificaba lo que decía Eric, ¿cierto? Que debíamos aceptar el sacrificio de Jesús, purificarnos, ingerir la palabra de Dios, compartir la luz con otros, orar y guardar los mandamientos, que ese era todo el caminar cristiano que mencionaba Eric. Nosotros, bueno, cuando comenzamos a seguir a Dios es un comienzo, pero después volvemos siempre a aceptar el sacrificio de Dios, a orar, a compartir la palabra de Dios y todo eso. Exacto. El día miércoles entonces hay bastantes versículos, no sé si alguno quiere destacar alguno. A mí me gusta Salmo 102, 19. Dice, porque miró de lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra. O sea, Dios desde el lugar en que está, en que se encuentra, mira a sus hijos, está preocupado y pendiente de sus hijos, tal cual como estaba en ese tiempo, de habitar en medio de ellos. Esas eran sus intenciones y siguen siendo su intención. Destacar igual Juan 1.29, que si bien es lo que Juan el Bautista dice, "He aquí el Cordero de Dios quien quita el pecado del mundo". Y bueno, ese versículo básicamente, como dice ahí, representa lo que igual era Jesús para las demás personas, ¿cierto? El que quitaba el pecado del mundo, de todos. Todo el uso del santuario simbolizaba, ¿no es cierto?, al Cordero inmolado que iba a ser sacrificado, crucificado por nuestros pecados. Exacto.
Y vamos a pasar entonces al día jueves, que lleva por título Encontrar sanidad en la adoración. Y nos llama bastante la atención ya del área de salud, que la adoración es súper importante para muchas cosas, reducir el estrés, la ansiedad, disminuir la presión cardíaca, presión arterial, la glucosa en sangre. Hablaba también de la importancia de congregarnos, que disminuía la mortalidad de las personas. Entonces, tenemos que entender que Dios nos diseñó para Diseñó adorar. para adorar. Exacto. Somos seres creados para la adoración. Eso es súper importante del día jueves. Increíble los efectos positivos de buscar a Dios. Claro, Exacto. es un buen método, un método que se podría empezar a utilizar. A ver si los psicólogos y las personas leyeran cierto esto, tal vez disminuiría esa tasa de personas que Tiene- sufren de estos casos. Exacto. Así que dejaremos el link también en la descripción de este video. Sí, el día jueves también nos muestra que un significado de la palabra santuario, que es lugar de refugio. Y este lugar de refugio muchas veces no es un lugar físico. Como decía aquí, para la persona que lo estudió, su lugar de refugio eran sus padres. Y independiente de donde sus padres estuvieran, para él era su lugar de refugio, o sea, su santuario. Y para nosotros debe ser lo mismo Dios, porque Dios es nuestro Padre Celestial, e independiente de donde nos encontremos, Él va a ser siempre nuestro lugar seguro, siempre va a estar para nosotros. O sea, y debemos instar a los jóvenes, ¿cierto?, a que puedan buscar al Señor si no tienen un lugar físico que puedan hacer especial en su hogar, quizás en su habitación, ahí que donde puedan encontrar al Señor, buscarlo, tener adoración para el Señor y comunión con Él, ese va a ser su santuario. Así que necesitamos a estudiar también y buscar al Señor y formar esta relación tan bonita. La última parte me gustaría leerla el día jueves, dice, el lugar que elijas puede que no siempre sea el mismo, pero una cosa es segura. Cuando entres en la presencia de Dios, Él te encontrará allí y ese lugar se convertirá en tu santuario, un lugar de protección. Bien, entonces ya pasamos ya al día viernes para ir finalizando esta lección que lleva por título El Santuario Celestial. Y aquí también nuestra hermana Elena de White, que fue inspirada por el Señor, nos dejó varios pasajes de sus escrituras donde profundiza más también sobre este santuario celestial. Y queremos destacar que fue algo que nosotros estudiamos en la mañana en el sermón, que fue que en los tiempos del pueblo de Israel, se hacían sacrificios de animales, ya tenía que haber derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Pero ahora eso ya quedó invalidado. ¿Por qué? Por la muerte de nuestro Señor Jesús. Cuando Él murió en la cruz, ese derramamiento de su sangre preciosa fue para el perdón y la limpieza al final de todos nuestros pecados. Ya no se necesitan matar animales para poder pedir perdón. Ahí, ¿cierto? Ella ejemplifica con lo que el santuario celestial, que Jesús pasó a ser, ¿cierto?, el sacerdote que había en aquel momento en el terrenal, y que Él en estos momentos está recibiendo siempre nuestros pecados a nosotros, Intercediendo. siempre está intercediendo por nosotros, y que su rol de sacerdote va a terminar o va a culminar el día que Él regrese por nosotros. Exacto. ¿Algo que quieras destacar, Eric, el día viernes? Sí, eso, lo mismo que decía el Campbell, o sea, Jesús intercede por nosotros. Si bien los israelitas sacrificaban animales por un sacrificio mayor que venía, ese sacrificio ya vino, nosotros creemos en el sacrificio que ya fue. Entonces Jesús está adelante en el santuario, ¿no es cierto?, intercediendo por nosotros y realizando lo mismo que hacía en ese tiempo, mejorando nuestra relación con Dios. Exacto. Y así que tenemos que estar a cuentas con el Señor, que ya no necesitamos hacer un sacrificio, sino que arrepentirnos de corazón y pedir perdón. Y ya sabemos que este tiempo se está acabando, que el tiempo de gracia en algún momento terminará y ahí es cuando el Señor ya no va a poder seguir intercediendo por nosotros. Así que los instamos a estudiar su lección, a escudriñar la Escritura, a acompañarse de lo escrito de Elena de White y también del comentario bíblico adventista para que puedan profundizar aún más su estudio y los instamos siempre a tener una mejor comunión con el Señor. Que ese sería el resumen de la lección. Nos despedimos. Chao, chao.